Buenos días, hoy vamos a empezar la civilización lemuriana. Amados hermanos, buscad, dice una voz, busca y encontrarás, pero busca dentro de ti, porque ahí encontrarás la respuesta a tus tantas inquietudes. Conócete a ti mismo y como espíritu que eres, podrás conocer a los demás. Voz de sabiduría existe en el interno de cada uno de vosotros, y esta voz nunca se ha extinguido y ahí está latente, ahí mora, ahí vibra y pretende hacerse escuchar por el hombre. Pretende hacerse escuchar y llamar la atención de éste para que se ocupe más de la verdad que procede del Espíritu, que es eterno, el que tiene una heredad sublime, y ésta se manifestará en el hombre materia cuando éste sea uno con su espíritu. Desde inmemorables edades el hombre ha buscado la grandeza como ha buscado la sabiduría y como ha buscado en la ciencia. Pero estas cosas, desvelos de su existencia, las ha venido buscando internándose por laberintos equivocados que le han llevado hacia la conquista de una meta relativa, que más tarde le ha mostrado a este incansable investigador el fracaso de sus pesquisas, realizadas a base de su propio error, el que solo ha aceptado cuando las circunstancias le han hecho ver la amarga realidad de su equivocación, que en lo más de las veces ha pagado un tributo muy alto a costa de su propia vida. Verdad es que algo han alcanzado, pero este algo no ha pasado de ser un conocimiento relativo sujeto a las transformaciones del factor tiempo, porque incluso el hombre mismo, como materia, está sujeto al factor relativo. Y mi pregunta es la siguiente: ¿de qué ha servido esa búsqueda si tan solo ha estado identificada en el campo de la física, en donde se modifican a cada instante los humanos conceptos por la misma relatividad mental que sujeta a los seres humanos? Amados hermanos, desde ancestras edades el hombre, ente concreto, que se manifiesta por tres principios, a saber, materia o substancia, alma o energía substancial, y quinta esencia o principio abstracto inteligente, indestructible, indivisible e intransmutable. Bien, el hombre, desde remotas épocas, ha venido buscando la grandeza, la sabiduría y la ciencia. Y no es de ahora, de la época actual, que la presente civilización sea la única que ha venido en pos del engrandecimiento, en afán de marcar nuevos niveles que les lleven hacia la conquista de soñadas metas. En épocas remotas, en otras edades planetarias, vividas ya por otras civilizaciones en este mismo orbe, se ambicionó lo mismo, se anheló lo mismo, porque el hombre ha sido el eterno gambusino de la grandeza, el eterno gambusino de la sabiduría y de la ciencia, solamente que, no habiendo interpretado el verdadero sentido de lo que es la verdadera grandeza, ha caído en el campo de la distorsión, concibiéndose a ésta en la ostentación de la notoriedad de la personalidad humana, que es concreta y relativa, sin tomar en cuenta que la verdadera grandeza no puede ser sujeta a estas cosas, por ser indestructible, indivisible e intransmutable, porque no procede del principio materia, base del hombre carne. Y para haceros más entendible estas cosas, os citaré un ejemplo respecto a la grandeza que el hombre carne ha buscado. En la época de los Césares en Roma, se hizo derroche de grandeza, y el hombre se embriagó de poder,
y fue harto de sus muchas grandezas. Igualmente sucedió en las cortes europeas en los siglos IV, V, VI y VII. Estas se hartaron de grandeza. ¿Y qué ha quedado de las mismas con todo y su esplendor y engrandecimiento? Y si seguimos hojeando en el libro escrito por esta humanidad sobre la tierra, retrospectivamente podemos darnos cuenta hasta dónde llegó la grandeza de los griegos en su época floreciente a la degeneración, signo de la decadencia de todas las cosas que no se han cimentado en lo imperecedero, en lo real, en lo verdadero, porque han sido cimentadas en lo relativo y pasajero. Y esto mismo que sucediera entre los griegos, antes lo había sido entre los egipcios, los que se consideraban únicos por su exoterismo, sus cultos exóticos, sus derramamientos de sangre con tal de alcanzar la grandeza en sus vidas terrenas. E investigando más en el pasado, en edades mucho más ancestras, puedo preguntaros, ¿hacia dónde llegó la grandeza alcanzada por los fenicios, por los caldeos, por los asirios? Y más atrás aún, ¿hasta dónde llegó la grandeza lograda entre los atlantes? ¿Hasta dónde los condujo esta meta que se habían trazado con tanto ahínco? Y aún en épocas mucho más antiguas que estas, en otra civilización mucho más antigua, ¿hacia dónde llegaron? Amados hermanos, aceptad que la grandeza que el hombre necesita no es la que ha venido buscando, concibiendo ésta en las posesiones, en los títulos de nobleza, en la cuantía de los bienes, aumentados estos por las ambiciones bastardas que germinan en cuanto se obtienen los primeros escalones para ascender en pos de esa grandeza. Por lo mismo, no penséis más en esta, cual lo habéis venido haciendo, porque en realidad que a ningún buen resultado os ha llevado, como no sea a seguir renaciendo en el mismo círculo vicioso. Mas si nos detenemos a investigar sobre la grandeza lograda por otras no menos civilizaciones ancestras que han existido en el haz de la tierra, encontraremos lo mismo que en las anteriores, solamente que no me refiero a los egipcios ni a los fenicios, porque estas fueron civilizaciones demasiado jóvenes si se les compara con la antigüedad de la civilización lemuriana. Y de esta, ¿qué es lo que sabéis? Nada, a excepción de lo poco que de ello os hemos hablado. Pero, ¿qué registra la prehistoria del mundo respecto a los lemures? Nada, al igual que de los atlantes, de los que se habla mucho, sin decir nada en concreto, como no sea esto, que un continente se hundió y que posiblemente, como pueda ser cierto, pueda ser un mito. En esta forma se expresan, porque como la ciencia del hombre actual no lo puede comprobar, ni lo puede palpar, ni lo pueden medir, mucho menos van a poder comprenderlo para que sea aceptado. Y no lo aceptan porque no lo comprenden, debido a que su mentalidad humana, no obstante su constante búsqueda y afanes por encontrar la sabiduría, la ciencia y la real grandeza, no obstante toda esa búsqueda, no han podido crecer ni desarrollar un grado de intelecto más sublimado. Y al no desarrollar de nada les ha servido la constante búsqueda realizada solo en el campo concreto. Y a esta causa se debe el que no comprendan ni acepten
lo que no pueden palpar, ni medir, ni pesar, denotando con esto el estado tan concreto de la humana mentalidad que está sometida a una dimensión tan estrecha como relativa, porque creen tan solo lo que sus manos pueden tocar y creen que el polvo existe porque les empaña la limpidez de los ojos, y si no fuera por esto, también lo negarían. Por estas circunstancias es que las mayorías no aceptan el avance que hicieran realidad los componentes de la civilización lemuriana, existentes en edades milenarias. Naturalmente que esto fue un avance material, grandeza material, que de nada les sirvió ni los condujo a la culminación de sus metas, porque todo fue ciencia relativa, que solo les sirvió para crear su propio flagelo, como ya se ha dicho en lecciones anteriores. Hermanos míos, en forma por demás superficial he de exponeros en parte el adelanto alcanzado por los lemures y os mostraré hasta dónde llegaron con su ciencia, pues no vais a creer que éstos hayan hecho una vida de salvajes tan solo porque no se desenvolvieron en el siglo XX. ¿Y quién de los hombres de ciencia aceptaría que los habitantes del Lemur tuvieron un adelanto científico mucho más avanzado que el actual? Nadie lo aceptará, por la sencilla razón de que se considera que el siglo XX es el siglo de los grandes descubrimientos. Mas esta decadente civilización olvida que nada ha sido descubierto por el hombre, porque cuanto se encuentra bajo el sol ha sido creado con millones de edades de antelación, y todo está latente en el medio que os rodea. Y cuando llega el momento para que las cosas se pongan de manifiesto y a la altura de la comprensión del hombre, éste solo toma esas cosas y las utiliza, sirviéndose de ellas, porque ese era el instante propicio para que lo hiciera, ya que antes ni tenía necesidad de estas, ni siquiera concebía que existieran. Y cuando se concibe la idea al respecto de la existencia de ese algo, surge el comprendimiento sobre el uso que se le puede dar. Mas ello no quiere decir que quien haya encontrado ese algo, éste sea un inventor. Vosotros concebís este siglo como el de los grandes descubrimientos, y verdaderamente que aceptaríais si en esta edad llevarais a cabo el mayor hallazgo, consistente en descubrir en vosotros mismos la existencia del espíritu. Pues esto sí que sería el gran hallazgo del siglo, que redundaría en beneficio de la humanidad entera. ¿No os parece así? Porque la negación de una cosa es la demostración de que no se comprende ésta, pero ello no justifica la acción de negar y dudar, por dudar, respecto al adelanto logrado en civilizaciones ancestras. Y verdad es que esto acontece porque unas niegan el adelanto de las otras, porque consideran que la primacía es solo de unos y no de los que les antecedieron. Esto mismo acontece en la actual civilización que ha adelantado en ciencia, mas ello no quiere decir que hasta hoy el hombre esté gozando de un privilegio único, porque mucho antes de que ésta se levantara en la tierra, otras criaturas también se levantaron y desarrollaron su intelecto, como en el caso de los habitantes de Lemur, de los que os mostraré algo de lo mucho que alcanzaron. La civilización lemuriana alcanzó un nivel elevadísimo en el campo de las investigaciones científicas, habiendo profundizado sus estudios hasta llegar al dominio de la energía nuclear que procede de los átomos, los que no han aparecido en la Tierra en este siglo XX,
por lo que los lemures pudieron investigar en estos sin que hayan usado esa fuerza ponderable para fines bélicos. Ellos usaron esa energía nuclear como base para sus investigaciones en las energías cósmicas que superan en potencia a la nuclear y sobre todo son menos peligrosas por ser más controlables que los mismos elementos vírgenes que componen a un átomo en materia. Amados hermanos, el hombre jamás se ha dado por satisfecho con estar sobre las costras del planeta y siempre ha investigado. Y si en la presente época el científico busca y busca cómo salir de su planeta y orada las entrañas de éste para seguir buscando, en el pasado sucedió lo mismo, porque como lo he dicho ya, el hombre es el eterno gambusino que va en pos de la grandeza, de la sabiduría y de la ciencia. Y esta remota civilización de la que poco o nada se habla, verdad es que fueron grandes investigadores, científicos notables, cerebros y privilegiados como físicos, dedicándose también a investigar la forma de utilizar la energía que procede de los átomos solares, la que sufre una transformación en el núcleo planetario, y condensándola con estas industrializaron sus ciudades subterráneas, ya que en esa edad la tierra ofrecía al hombre el abrigo amoroso de sus inmensos subterráneos existentes, porque era la tierra menos madura y poseía mayor número de concavidades bajo su corteza. El lemur hizo la mayor parte de su existencia en forma subterránea, y solamente vivieron sobre la superficie del planeta tan solo una tercera parte de aquellos habitantes. Y estos que se desenvolvieron sobre la superficie terrestre fueron también investigadores de agudo ingenio, destacando como científicos, solamente que sus experimentos se enfocaron en un terreno más práctico, en objeto de simplificar sus sistemas de vida y dedicar mayor tiempo al cultivo de las bellas artes, para elevar el nivel mental en beneficio de la colectividad que se identificaba con ellos, logrando así el desarrollo y esclarecimiento de sus valores mentales, innatos en todo ser que ha sido creado para conocer la gloria de la ciencia universal. Es así como en estas criaturas, a voluntad y a plenitud de conciencia, se desenvolvieron los valores de su mente poderosa, llegando a tener una preclara concepción ilimitada sobre el cosmos, su origen y su razón de ser sobre la Tierra, siendo estos los que formaban la tercera parte y que vivían sobre la superficie de la Tierra. Estos mismos tenían el conocimiento y la aceptación de que el planeta que les daba morada estaba sujeto a pasar por un periodo de transformaciones necesarias en todo cuerpo celeste para alcanzar mayor madurez, y sabían que el ciclo vivido por ellos estaba por cerrarse, marcando otra edad con las consecuencias siguientes para ellos, que tendrían que emigrar hacia otros lares, no sin antes haber recibido la llegada de un augusto maestro, el que venía en misión voluntaria para darle su voz de orientación. Bueno, ahí le dejamos. Buen día.